Hola queridos hermanos de Barcelona, es un gran gusto estar con ustedes. Mi nombre es Fernando Iglesias, yo soy pastor adventista, soy brasileño y en primer lugar quiero pedir disculpas porque no hablo español tan bien, así que nunca he vivido en un país de habla hispana y también no he nacido en un país de habla hispana y estoy pidiendo a Dios y orando para que Él nos conduzca y para que Él nos dé el Espíritu, para que Él pueda hacer con que ustedes entiendan lo que yo quiero pasar y compartir con ustedes de lo que tengo estudiado. Así que vamos a pedir al Señor en oración. Querido Dios, gracias por vivirnos y por existirnos, Señor. Somos sus hijos e hijas. Necesitamos en este momento del Espíritu Santo para alumbrar nuestra mente y corazón. Por favor, Señor, danos también fuerzas para cumplirnos todo lo que el Señor nos pide. En nombre de Jesús pedimos. Amén. Yo acabo de cumplir 57 años de edad. En estos 57 años, y yo he nacido en un hogar adventista, en estos 57 años nunca he oído hablar tanto de la segunda venida del Señor Jesús. Sermones, estudios bíblicos, hablan y hablan y hablan, y solo este asunto, en estos días en que vivimos hoy. Creo que la más grande pregunta es, ¿cuándo volverá el Señor? Falta poco, falta mucho, está cerca, está lejos. ¿Cuándo volverá el Señor? Bien, si nosotros estamos preguntando cuándo, luego me viene a la cabeza un texto bíblico, palabras del Señor Jesús, el mismo, en Mateo 24:14, cuando Él dijo, y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las razas, y luego vendrá el fin. Por lo tanto, el Señor dijo que antes que Él venga, el evangelio necesita ser predicado a todo el mundo para testimonio a todas las razas. Y cuando miramos al mundo, a países como, por ejemplo, Japón, donde cuando tomamos todos los cristianos, incluso adventistas, católicos y todos los otros, somos unidos un 1% de todos. Así que somos muy pocos. Un amigo mío me preguntó uno de esos días, pastor, esa predicación del evangelio a todo el mundo, creo que es simbólica, no puede ser real, porque es imposible predicar el evangelio a todo el mundo. Y en verdad, es mismo imposible predicar el evangelio a todo el mundo. Hay un otro texto que yo le llamo como un texto hermano de Mateo 24:14, que es Apocalipsis 14:6, donde el evangelista Juan, inspirado por el Espíritu Santo, dijo, vi a otro ángel que volaba en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicar a los que habitan en la tierra, a toda nación y raza y lengua y pueblo. Aquí Juan es más específico un poco. Él habla no solamente a toda raza, pero raza, lengua y pueblo, pero antes él dice, a los que habitan en la tierra. Y a mí me hace más sentido porque creo que Jesús ha dicho que todos necesitan conocer el Evangelio porque todos han que decidir al final, se quieren recibir, elegir entre Dios, entre el sello de Dios o la marca de la bestia.
Así que todos van a tener que escoger o elegir entre el sello de Dios o la marca de la bestia. Es por eso que el Evangelio del Reino hay que ser predicado, sí, a cada persona en este mundo. Y nuevamente, vuelvo a decir que es una misión imposible que el Señor Jesús nos ha dado. Porque cuando miramos al mundo nuevamente y vemos que nosotros adventistas somos como que 22 millones de adventistas en el mundo, un grande número, mucha gente. Pero cuando miramos para la población del mundo, que somos hoy más o menos casi 8.000 millones de habitantes en el mundo, vemos sí nuevamente que es una misión imposible. Pero ahora tenemos un problema porque el Evangelio necesita llegar a cada persona de este mundo para que puedan escoger. Pero también es una misión imposible. ¿Cómo hacerlo? Bien, hubo un tiempo en este mundo cuando el Evangelio fue predicado a todo el mundo de esta época, de este tiempo. Y el apóstol Pablo nos cuenta de eso en Colosenses 1, desde el verso 5 al 6. Y él dice: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, la cual habéis oído ya por la palabra de la verdad del Evangelio, el cual ha llegado hasta vosotros, como está por todo el mundo, y fructifica, como también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Vea que Pablo dijo que el Evangelio estaba por todo el mundo en este tiempo. Cuando miramos a la vida del Señor Jesús, vemos que Él fue enseñando a los discípulos. Esta fue una de las partes más importantes del ministerio del Señor Jesús, mientras Él caminó aquí con sus discípulos. Y Él dijo algunas veces, id, como por ejemplo Marcos 16:15, id por todo el mundo y predicar el Evangelio. En Mateo 28:19, por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones. Id, una misión. Esta misión que yo he llamado de misión imposible, pero yo quiero decir que es una misión humanamente imposible. Porque un poco antes de Jesús ser llevado a los cielos, estaba con sus discípulos, ya venía resucitado, ya fuera muerto, resucitado, y ahora andaba con los discípulos y estaba para ser llevado a los cielos. Y él miró a los discípulos y en lugar de decir, ustedes se recuerdan de que yo dijo, id, vayan. Él dijo en Lucas 24:49, he aquí yo enviaré el cumplimiento de la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad hasta que seáis investido del poder de lo alto. Vea que cuando nosotros pensamos que era el momento de Jesús decirles, van, Él dijo, quedaos, permanezcan en la ciudad hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Necesitamos de un poder diferente para predicar el Evangelio. Y los discípulos no podían ir sin antes quedarse. Necesitaban de este poder especial, diferente, que Jesús llamaba de la promesa del Padre. Y ellos quedaron en Jerusalén y fueron juntos y oraban y dedicáronse al Señor y hablaban unos con los otros y confesaban sus pecados y abrieron los corazones y quebrantaban sus corazones y el Espíritu vino a ellos.
Y ahí comenzaron a predicar y hablaban en lenguas, en idiomas diferentes. Había personas en Jerusalén de todos los lugares del mundo y el Señor les dio este don de hablar en idiomas diferentes. Y luego después Pedro, que sabía que algunos estaban pensando, deben estar embriagados. Pedro comenzó a predicar y él dijo, porque estos no están embriagados como pensáis, pues es solamente la tercera hora del día. Más bien, esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Y Pedro ahora comienza a recitar, a hablar literalmente las palabras que están escritas en el libro de Joel. Y yo voy a leer no lo que está escrito en Hechos, pero lo que está escrito en Joel 2:28, que es literalmente lo que Pedro dijo. Sucederá después de esto que derramaré mi espíritu sobre todo mortal. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros ancianos tendrán sueños y vuestros jóvenes visiones. Esta era la promesa. Pero quiero te invitar a pensar un poquito. ¿Ya leíste alguna vez toda la promesa del Espíritu completa en Joel, en el capítulo 2 del libro de Joel? Porque la comienza en el versículo 23 y completa es así. Vosotros también, oh hijos de Sión, alegraos y regocijaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la lluvia primera en justa medida. También hará descender sobre vosotros la lluvia temprana y la tardía, como antes. Vea que el Señor da la promesa a través de Joel, y él habla de lluvia, la lluvia del Espíritu, la bendición como lluvia del Espíritu, pero dos lluvias diferentes, la lluvia temprana y la lluvia tardía. ¿Cómo eso se pasaba en la región agrícola de Israel? Era más o menos así. En octubre, más o menos, inicio de octubre, todos los años, ellos sembraban la semilla en la tierra. Y ahí comenzaba la época, la temporada, la estación de lluvias temporáneas. Lluvias temporáneas, que eran lluvias no tan fuertes, amenas, más amenas, no tan fuertes, pero constantes. Sembraban la semilla y ella comenzaba a crecer, flaquita, y ahí más fuerte y más fuerte y más fuerte. Y cuando el grano ya estaba casi maduro, ahí empezaba, más o menos en enero, empezaba la época de la lluvia tardía, que eran lluvias fuertes, muy fuertes, que daban fuerza al grano para quedarse maduro. Y ahí sí venía la cosecha, la época de cosecha. No se podría demorar tanto, tomar tanto tiempo. Cuando terminaba la lluvia tardía, empezaba la siembra. Todos los años era así. Así que Joel estaba hablando de eso. Estaba diciendo de dos lluvias, porque el Señor sabía que su iglesia necesitaba del poder del Espíritu para comenzar la predicación del Evangelio a todo el mundo en aquel tiempo, 2000 años atrás. Pero el Señor también sabía que para terminar la predicación del Evangelio hoy, 2000 años después, la iglesia también necesitaría de una lluvia especial del Espíritu, la lluvia tardía. Pero tenemos que notar que
Pedro estaba predicando y diciendo a los hombres así, lo que está pasando ahora no es que estamos embriagados, es que estamos recibiendo la promesa del Señor hecha en Joel en el capítulo 2. Lo que estamos recibiendo ahora es la lluvia temprana, la lluvia temprana del Espíritu. Y ahora nosotros, yo y tú que vivimos en este tiempo, estamos cerquita de la lluvia tardía. Estamos esperando por la lluvia tardía. Así que tengo que hacer una pregunta para usted. Si la lluvia temprana comenzó 2000 años atrás, ¿cuándo ella cesó de caer? ¿Cuándo? ¿Cuándo cesó la lluvia temprana? Y la respuesta es que nunca ha cesado. Nunca. La lluvia temprana está hasta hoy con nosotros. Hasta hoy está disponible. ¿Cómo así? ¿Cómo puedo entender esta lluvia temprana que está hasta hoy disponible para nosotros? Vamos a entender un poquito mejor cuando miramos a Juan en el capítulo 3, cuando el Señor Jesús habla con Nicodemos. Nicodemos era un señor importante, doctor, gobernante de los judíos, y él va a procurar al Señor Jesús en la noche porque no quiere ser visto con el Señor en el día. Está avergonzado de hablar con Jesús. Pero llegó, alabó a Jesús, pero Jesús le interrumpió y fue directamente al corazón del problema. Y Jesús le dijo a Nicodemos, necesitas nacer de nuevo. Nicodemos, a él no le gustó mucho y fue un poco irónico con el Señor y dijo, pero Señor, ¿cómo yo soy un hombre viejo? ¿Cómo voy a entrar en la barriga de mi madre para nacer de nuevo? Y el Señor le miró a los ojos de Nicodemos y dijo, Nicodemos, ¿no estás entendiendo lo que estoy hablando? Tú estás hablando de nacimiento de la carne. Todos los hombres nacen de la carne. Cuando nacen de sus madres, nacen de la carne. Eso se pasa con todos. Pero yo estoy hablando de nacer espiritualmente. Uno que nace de la carne siempre va a practicar las obras de la carne. Pero quien es nacido de agua y del espíritu es espíritu. Quien es nacido de carne es carne y quien es nacido del espíritu es espíritu. Nicodemos quedóse a pensar. Una pregunta para usted. A mí me gusta hacer preguntas. Están viendo esto, ¿no? Así que, una pregunta más. ¿Cuán importante es ser nacido de la carne? Muy, un poco, medio o mucho importante. O muy importante. Muy importante, mucho importante. ¿Y cuán importante es ser nacido del Espíritu? ¿Poco, medio o mucho? ¿Mucho? Sí. Y pregunta ahora para usted. Tú eres nacido del Espíritu. Usted es nacido del Espíritu. El problema es que la gran parte de nosotros ni siquiera sabe si es nacido del Espíritu o no. Pero es muy importante. Pero ni siquiera sabemos si somos nacidos o no del Espíritu. Pero es muy importante. ¿Cómo podemos vivir sin saber si tenemos el Espíritu? Cuando un niño nace de su madre, la primera cosa que esperamos es que él respire fôlego de vida. Y cuando uno nace de la agua, lo primero que se espera de él es que nazca del Espíritu. El Espíritu ahí entra y él nace. Así
esperamos que nazca de la agua y nazca del Espíritu. Es como cuando en la parábola de las 10 vírgenes, Mateo 25, es como si cuando nacemos del agua, el Señor nos da una lámpara llena del aceite del Espíritu. Ahí está, la lámpara está encendida porque tiene dentro de ella el aceite. ¿Y cuánto tiempo dura este aceite del Espíritu? En la primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, verso 19, nos es dicho, no apaguéis el Espíritu. Así que el Espíritu puede ser apagado y se apaga. Vemos algunos ejemplos como Saúl, como Sansón, Saúl, Sansón, como Judas. Otros ejemplos vemos en la Biblia. A Saúl nunca más le volvió el Espíritu. A Sansón sí, pero con dificultad en el día de su muerte. Podemos sí perder el Espíritu que recibimos un día en el bautismo. ¿Por qué digo el bautismo? Porque el Señor Jesús, que es nuestro ejemplo, Él ha nacido de agua y del Espíritu en el día de su bautismo. Lo vemos en Lucas capítulo 3, en los versos 21 y 22. Aconteció que en el tiempo en que todo el pueblo era bautizado, también Jesús fue bautizado. Y mientras oraba, el cielo fue abierto y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como paloma. Luego vino una voz del cielo: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Vea que el Señor fue bautizado en agua y así estaba ahí orando cuando el cielo se abrió y el Espíritu descendió en forma corporal como una paloma. Ahí estaba Jesús siendo bautizado en agua y en el Espíritu al mismo tiempo. 99% de nosotros somos bautizados en lo mismo tiempo en agua y en el Espíritu. Jesús es nuestro ejemplo. Por eso así se pasa. Recibimos la lámpara encendida con el aceite del Espíritu, pero este aceite dura 24 horas solamente. En el día siguiente a tu bautismo, la lámpara estaba casi apagada y el aceite casi no existía más. En el otro día, al día siguiente del bautismo, ahí tenemos que ir al Señor y nuevamente pedirle al Señor: Señor, por favor, llena mi lámpara con el aceite del Espíritu. Por eso Helena de White cuenta que el Señor Jesús recibía el bautismo diario del Espíritu Santo. El libro, lo que tengo es OR, no sé lo que es, la página 361. Así que jamás te olvides que lluvia temprana es lo mismo que bautismo diario del Espíritu Santo. Si tú no buscas el Señor y no le pides todos los días el Espíritu Santo, así que no puedes estar siendo bautizado por el Espíritu todos los días. No estás recibiendo la lluvia temprana que cae todos los días. Y ahí también la semilla del Evangelio que fue plantada, que está en su corazón, no está creciendo. Está pequeñita. Y cuando viene la lluvia tardía, que es una lluvia fuerte,
no vas a soportar la lluvia tardía. No va a ser un refrigerio, no va a ser bueno para ti. Por eso necesitamos todos los días estar en la presencia de Dios, contemplar cuán grande es el Señor, su gloria, su amor, su majestad. Necesitamos ser testigos de la presencia del Señor para que el Señor todos los días nazca en nuestro corazón. Pero uno va a decir, espera un poco, si la lluvia temprana está cayendo desde 2000 años atrás hasta hoy, ¿dónde están los milagros? ¿Dónde está el don de lengua, de hablar idiomas? ¿Dónde está el don de hacer milagros para curar las personas? ¿Dónde están estos dones? Si estudiamos la Biblia, vamos a entender todo. Pablo, en la primera de los Corintios, en el capítulo 12, 7, 11 y 29 hasta 31, dijo: pero a cada cual le es dada la manifestación del Espíritu para provecho mutuo. A cada cual. Pero todas estas cosas las realiza el único y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él designa. ¿Entiendes? El Espíritu escoge qué don va a dar para ti y qué don va a dar para mí. Y cuando da un don y otro don, Él escoge. No soy yo. No soy yo que me quedo pidiendo al Señor. Pablo tenía un problema muy grande con la iglesia de Corinto, porque ellos estaban en contiendas. Él escribe en el verso 29, ¿acaso son todos apóstoles, todos profetas, todos maestros? ¿Acaso hacen todos milagros? ¿Consigue entender qué dones ellos estaban buscando? ¿Acaso tienen todos dones de sanidades? ¿Acaso hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? Con todo, anhelad los mejores dones. Y ahora os mostraré un camino todavía más excelente. Y Él está ahora dirigiendo a todos por el camino del amor. La primera de Corintios 13. El amor. El más grande don es el amor. ¿Por qué el amor? Un camino de amor. Es porque hay algunos que dicen, yo tengo el Espíritu Santo. Yo no tengo miedo de llamar el pecado por su nombre. Pero generalmente costumbran llamar los pecados de los otros por el nombre. Sí, no sus propios pecados. Y ahí acusan, y ahí dan con los dedos y dicen, haces eso, está errado, y aquel está errado, y aquel otro. Cuando nacemos espiritualmente, el Señor nos da un espejo. Así que mirámonos a nosotros en eso y para ver cómo estamos, cómo somos pecadores, cómo necesitamos caminar más y crecer más para llegar más cerca del Señor. Pero algunos de nosotros cambiamos este espejo por un binóculo, no sé cómo se habla derecho, pero para mirar a los otros. Y cambiamos. Estamos siempre mirando la vida de los otros. Puede ser que ahorita, mientras yo estaba diciendo que algunos dicen, yo tengo espíritu porque no tengo miedo de llamar el pecado por su nombre. Puede ser que tú tengas recordado de alguien. Estaba pensando un nombre. Y si estabas pensando en eso, es porque tiene que cambiar. Toma de vuelta su espejo. Mírate.
Mírate a ti mismo. Llama el pecado por su nombre, pero su propio pecado, no los pecados de los otros. Cuando el Espíritu se manifiesta en la vida de uno, esta persona ama. Por eso Pablo ha hablado en Gálatas 5, de 19 hasta 21, las obras de la carne, y 5 de 22 a 24, el fruto del Espíritu. Y él dice, pero el fruto del Espíritu es amor, amor. Nuevamente, Pablo habla de amor, porque cuando uno recibe el Espíritu, Él es un esposo amoroso, un padre amoroso que comprende, un padre bondadoso. Su vida es llena de gozo, de paz, de paciencia, de fe, benignidad. Eso es lo que hace el Espíritu. ¿Para qué sirve el Espíritu Santo? ¿Para qué sirve? Vamos a ver en el libro de Hechos, en el capítulo 1, que los discípulos están preguntando al Señor Jesús lo mismo que nosotros estamos preguntando unos a los otros. Ellos preguntan, Señor, ¿será ahora el tiempo? ¿Es ahora el tiempo en que has de restaurar el reino a Israel? Y Jesús les da una respuesta y les dice, no interesa a vosotros saber cuándo. Solo el Padre sabe. Solo el Señor. No me preguntes cuándo. ¿Por qué estás ahí preguntando cuándo, cuándo? Falta poco, falta mucho. ¿Por qué estamos nosotros preguntando eso? Pero el Señor no paró ahí. Él continuó hablando. Y Él dijo, pero, recibiréis el poder del Espíritu. Necesitáis el poder del Espíritu para que seáis mis testigos, mis testemunhas, como se dice en portugués. Porque el Señor desea que nosotros seamos. El mundo al mundo no le agrada más mirar a los cristianos, porque parecen cristianos, parecen amorosos, parecen buenos, pero cuando se conoce a uno de nosotros, se ve que no somos. Así que el Espíritu, la cosa más importante y principal, ¿por qué necesitamos del Espíritu? Es para sermos. Ya estoy cansado de no ser espiritualmente lo que Dios espera de mí. Quiero ser más. ¿Y tú no estás cansado también? ¿No te incomodas no te importuna mirar a tú mismo, mirarte a ti y decir, Señor, no tengo fuerzas espirituales, no consigo vencer, no puedo vencer pecados. Todos los días estoy aquí y confieso los mismos pecados y vez a vez y no estoy creciendo espiritualmente. Así que el Espíritu, la lluvia temprana, el bautismo diario del Espíritu sirve para que podamos crecer espiritualmente todos los días, para que el Señor venga. Pero necesitamos pedir el bautismo, estar en la presencia del Señor. Pero Jesús no paró en este lugar también. ¿Para qué sirve el bautismo del Espíritu? ¿Para qué necesito el Espíritu? Primeramente, para sermos cristianos. Pero Jesús dijo, en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y a toda la tierra. Sí. Yo necesito del Espíritu Santo para predicar el Evangelio. Aquella misión imposible que el Señor me dio. Solamente con el Espíritu vamos a poder cumplir esta misión imposible, humanamente imposible,
pero no imposible con el poder del Espíritu. Pero lo último, hay una parte del texto de Joel, una palabra, una palabrita, solo una, que me llama la atención. Me llama mucho la atención. En Joel 2:28, la promesa del Espíritu. Sucederá después de esto, que derramaré mi Espíritu sobre todo mortal. La palabra es después. Después. Yo me quedé pensando, si Joel está prometiendo el Espíritu, y él dice, y se sucederá después que derramaré mi Espíritu. Después de esto. Después de esto, ¿qué? ¿Qué? Y ahí fui a mi Biblia y busqué en la palabra y volví la página en el capítulo 2, porque pensé, si él está diciendo, sucederá después de esto, hay que decir algo en el capítulo 2 que va a suceder ahora. ¿Qué tiene que suceder ahora? ¿Qué tengo yo que hacer ahora para que después, un poquito de tiempo, reciba la lluvia tardía? ¿Qué necesito yo hacer ahora? Y encontré en Joel capítulo 2, en el verso 13. Verso 12. Pero aún ahora, dice Jehová, volveos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, llanto y lamento. Desgarrad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Volved a Jehová, vuestro Dios, porque Él es clemente y compasivo, lento para ira, grande en misericordia, y desiste del castigo. Qué Dios maravilloso es esto. Nuestro Dios es maravilloso. Pues Él dijo, pero aún ahora, dice Jehová, volveos a mí con todo vuestro corazón. No es algo común. No es algo que yo lo estoy haciendo todos los días. Cuando uno predica una palabra y ahí mi corazón y las emociones. No. Por eso no voy a hacer un llamado ahora para ti. Voy sí a hacer un llamado muy especial, pero no para que hagas algo ahora, pero en el momento cierto, o después de este sermón, o por la noche, o en la mañana, no más que la mañana, no puede pasar más que la mañana. Tú vas a encontrar un lugar donde estés solo, sola, y vas a abrir el corazón para el Señor. Y va a quebrantar el corazón para el Señor. Y vas a volver tu corazón al Señor. Y vas a decir, Señor, te estoy entregando todo. Todo. Y en este momento va a venir en su cabeza alguna cosa que vas a pensar, esto yo no quiero entregar. Pero vas a decir, Señor, entrego hasta mismo eso. También eso. Que no quiero, que no puedo, que no tengo fuerzas para entregar, pero estoy entregando, Señor. Toma en tus manos y me da, Señor, fuerzas para hacer lo que quieres. Queridos, estamos viviendo en un tiempo especial, muy especial. No podemos saber cuándo vendrá el Señor Jesús, pero podemos saber que está muy cerca, muy cerca. No falta nada. El mundo está preparado para recibir al Señor. Los señales se están cumpliendo. Y no podemos pasar nuestra vida predicando que Jesús vendrá y estamos fuera del cielo. Oh Señor Dios,
Gracias, Señor, por su palabra. Gracias, Señor, por su Espíritu que quiere habitar nuestro corazón, quiere vivir dentro de nuestros corazones. Señor, necesitamos hacer una entrega. Necesitamos, Señor, quebrar nuestros corazones. Necesitamos, Señor, de la fuerza del Espíritu para sermos cristianos verdaderamente, Señor. Oh, Señor, necesitamos fuerzas para pedir, Señor, a ti todos los días la renovación del bautismo del Espíritu. Comprendemos, Señor, que no necesitamos de un nuevo bautismo, pero necesitamos de una renovación, de una nueva entrega todos los días, o que es casi que un nuevo bautismo. Oh, Señor, no vamos a predicar el Evangelio si no tenemos el Espíritu Santo. Por eso, Señor, envíe para nosotros, Señor, la lluvia tardía. Necesitamos. Y necesitamos de la temprana hoy, ahora. Pedimos en nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Oren por nosotros. Vamos a estar orando por ustedes también. Que Dios, el Señor, los bendiga.